de ventajas que si ustedes lo analizan bien, básicamente es lo más importante de tocar. La endocrinología de la mujer es algo complejo porque viene expresándose desde antes de que la mujer nazca y a nosotros nos ha ayudado a simplificar muchas cosas, ¿ya? Yo quise iniciar con ciclo menstrual antes de que conversáramos, hablar de otras cosas de la mujer, de la madurez y el desarrollo sexual de la mujer, porque encuentro que este tema engloba puntos desde el punto de vista bioquímicos y desde el punto de vista funcionales que es importante que empecemos a manejar. La verdad, para partir hablando del ciclo menstrual, tenemos que hablar de la menstruación. Y viene del latín mensis, que como ustedes ya lo habrán podido revisar, data de lo que el vocablo mes, ¿ya? Entonces, fue determinada, y ojo con esto, porque esto históricamente tiene una relevancia bastante interesante, porque dice que es un sangrado procedente de la matriz, que todos los meses evacúan naturalmente las mujeres y las hembras de ciertos animales. Resulta que en torno a la menstruación se han generado cantidades de mitos y cuestiones culturales que no son menores. No sé si ustedes lo sabían, pero la Iglesia Católica, en la actualidad, para los que son católicos, prohíbe, y ojo con esto, prohíbe que una mujer que está con la menstruación pueda acceder a la Santa Cena, es decir, no puede entrar a la Eucaristía. Y eso se debe a que ustedes saben que hace muchos años, en la antigüedad, se determinaba que la menstruación era el método por el cual las mujeres eliminaban toxinas y eliminaban sustancias que eran malignas para el cuerpo. Ahora, se tendía a pensar que la mujer que estaba en su periodo menstrual tenía que ser aislada de las demás y ser aislado del contacto con el hombre, porque de una u otra manera se malignizaba el flujo menstrual. Si a eso ustedes le suman que las condiciones de salubridad en ese entonces no eran las mejores y que no existía la posibilidad de que las mujeres se bañaran como lo podemos hacer el día de hoy con agüita caliente y con disponibilidad cuando nosotros queramos, pues ahí van a explicarse muchos por qué se ocupaban esos trajes con corpiños y con miles y miles de capas y las mujeres andaban con un abanico en su mano, a pesar de que fuese invierno, pues el hedor que generaba ese flujo sanguíneo que estaba cubierto por prendas de tela, pues era bastante desagradable. A su vez, si ustedes asocian eso con la ausencia de baños, porque no se ocupaban baños en ese entonces, ni siquiera habían letrinas, pues por ese lado van a entender muchas cosas. Desde el punto de vista de la producción comercial, la menstruación también generaba problemas para los grandes comerciantes, pues como ustedes saben, antes los medios de transporte eran los animales. Quien tenía un camello o un burro o un caballo era a la fecha actual como tener un BMW o un Mercedes, ¿no es cierto? Pues resulta que era claro que las hembras de cada una de ellas, cuando estaban con la regla, disminuían la productividad y estaban expuestas a ser preñadas por los machos. Entonces, dado esto, se buscaban alternativas para no ocupar hembras en el comercio o se les disminuía el precio o se buscaron elementos que impidieran que esas hembras se preñaran. Y ahí está el origen de algunos de los anticonceptivos cuando nosotros vayamos a empezar a hablar de los métodos anticonceptivos. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero este gallo está hablándonos aquí de unas cuestiones que nada que ver con lo que estudiamos en el SPEROF. Pero la medicina es tan interesante que no bajó en una nube y nos mostraron las moléculas al tiro y las progestinas y los estrógenos al tiro, sino que todo ha tenido una evolución que ha dejado impacto
a nivel de toda la historia de la humanidad. Entonces, es importante, y yo habitualmente siempre parto esta charla para abrirles los ojos a todas las señoritas que están detrás de esta cámara y decirles que desde mi punto de vista como hombre, como ginecólogo y como papá, la lucha que están ejerciendo ustedes como mujeres me parece completa y sustantivamente ridícula, porque ustedes no deben pelear por igualdad. Ustedes deben de pelear porque son superiores al sexo masculino. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia de la humanidad. Porque ustedes, muchas de ustedes ahí sentadas, tienen la regla y están trabajando en las mismas condiciones que tienen los doctores que están ahí sentados y tienen una productividad exageradamente igual, incluso superior a las de nosotros. Si nos vamos al punto de vista funcional, ustedes tienen un cerebro menos pesado, con una corteza un poco más delgada y realizan las funciones finas y las funciones en un tiempo más corto y con mejor precisión. Entonces, vuelvo y le repito, no soy feminista para nada, pero soy un ser humano que ha analizado muchos factores y créanme que ustedes no deben pedir igualdad, simplemente deben situarse en el lugar que la historia y la fisiología les ha dado. ¿Ok? Ya cerrando, ese era el momento cultural de la tarde, ¿ya? Ahora para entrar en materia, para hablar de medicina, porque yo sé que muchos están diciendo que no quieren perder el tiempo, sino solo hablar de medicina. Básicamente este esquema les muestra cómo desde un punto de vista sincrónico, la fase o el ciclo menstrual está directamente relacionado con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Iniciamos desde la fase de transición, vamos hasta la fase folicular y terminamos con la ovulación y la fase lútea. ¿Ok? Eso como para recordar lo que nos enseñaban a nosotros en el colegio. Entonces, ya no vamos a hablar de menstruación, sino vamos a hablar de ciclo menstrual. Y finalmente, ustedes deberían saber que la menstruación es la manifestación externa que de una u otra forma nos indica la ciclicidad de la función de un ovario. ¿Ok? Ese flujo vaginal rojo, que como ustedes lo saben, se presenta cuando se desprende el endometrio, básicamente es la consecuencia de la luteólisis, es decir, del cese de funciones del cuerpo lúteo que termina ese, ese periodo del ciclo y da paso a que la nueva corte de folículos se active para buscar la posibilidad de un embarazo ante esa posibilidad frustra del mismo. La menstruación habitualmente en una mujer normal no debería durar más de 5 días, con un periodo entre 3 a 5, y generalmente presenta una periodicidad mensual que debe ser relativamente regular. Y ojo con eso, doctores y doctoras, porque muchas pacientes llegarán a decirle, no, doctor, es que yo tengo una regla súper irregular. Y uno les pregunta, ¿por qué? Y dice, porque es que unas veces me llega un domingo, otras veces me llega un lunes, otras veces me llega un miércoles. Las que son un poco más clever dicen, no, es que a mí me llega una vez el 29, una vez el 30, una vez el 31. Y si ustedes empiezan a hacer cuentas, se dan cuenta que es lo más regular del mundo. ¿Por qué? Porque los ciclos no van de mes a mes, van de día a día. Y si es un ciclo de 28, obviamente todos los días que le va a llegar van a ser diferentes. De hecho, lo raro es que a una mujer que no ocupe ningún medicamento, la regla le llegue el mismo día del mes. Es súper raro. ¿Ok? Debemos analizar cuál es la longitud del ciclo menstrual, es decir, el intervalo que existe entre dos menstruaciones sucesivas, y debemos tener la capacidad mental cuando analicemos a una mujer de ver y de dividir el ciclo en dos fases. Una que es la fase folicular o estrogénica, y ojo con esto, o proliferativa, y otra que es la parte progestacional, es decir, en una manda el estrógeno y en la otra manda la progesterona, que es la fase lútea o secretora. ¿Ok? Y cada una de estas fases, para
o sea, en términos teóricos, la podemos dividir en 3 periodos de igual duración, que sería la fase folicular temprana, media y tardía, y lo mismo en la fase lútea. ¿Ok? Si nosotros tomamos a una mujer que tiene un ciclo de 28 días, cada fase en promedio duraría 2 semanas. Entonces yo sé que los que son más inteligentes y se han puesto a analizar este cuento, ya llegaron a la conclusión de que lo que nos enseñaron en el colegio carece de verdad. Porque nos decían, no, es que el día 14 es el día más fértil de todos, así es que 3 días antes y 3 días después, ni fu ni fa. Pues resulta que por eso es que el método natural, cuando hablemos de anticoncepción, que en alguna charla que les di a algunos chicos de la universidad, por eso es que falla tanto. Porque primero, no todas las mujeres tienen el mismo número de días en el ciclo. Segundo, porque no es el día 14. Porque si nosotros contamos en un ciclo de una mujer de 30 días, probablemente sí vamos a caer en uno de los días. Y ojo, no en el más fértil, pero en uno sí de los más fértiles. Y si tenemos una mujer que tiene un ciclo de 21 días, estamos hablando de que estamos equivocándonos. Entonces, más adelante les voy a dar las indicaciones para que ustedes puedan saber de forma aproximada cuál es el día más fértil de cada regla, de cada ciclo, perdón. También la variabilidad en la duración afecta desigualmente las dos fases. Es decir, la fase folicular es la que más varía. Y ojo con esto es súper importante porque de esto va a depender la cohorte de folículos que van a ir a participar por la formación del folículo dominante. A su vez, la fase lútea también es la que es más constante y por eso habitualmente es que nosotros cuando hacemos estudio de fertilidad solicitamos la progesterona después del día 14. ¿Ok? También las diferentes longitudes de los ciclos se pueden explicar mejor por las variaciones de esta fase, la fase folicular. Entonces, ustedes deben saber que el ovario es un órgano que presenta múltiples compartimientos y que cada uno de esos compartimientos increíblemente, porque eso es lo que hace a ustedes, señoritas, las hace tan increíbles, diferentes y variadas propiedades biológicas. Esto hace que en respuesta a la secreción cíclica de gonadotrofinas, estos, estos dos compartimentos tengan la posibilidad de interactuar de forma sincrónica, son un engranaje perfecto y producen liberación de los ovocitos que ustedes llevan ahí guardados desde antes de nacer para que sean fecundados. Y posteriormente, ustedes, gracias a la secreción de esos hormonas esteroidales y algunas otras peptídicas, puedan llegar a tener una función endocrina y puedan ser así de lindas como son. Puedan crecerle el pelito, puedan tener un rostro terso, puedan crecer sus glándulas mamarias, sus caderas, etcétera, etcétera, etcétera. En la especie humana, estos folículos se distribuyen por todo el ovario, no es que estén en una cuadrícula y en la cuadrícula 1 están los folículos primarios, en la cuadrícula 2 no, es por todo el ovario que se distribuyen estos folículos. Tanto es así que en pacientes que nosotros operamos por presencia de tumores, quistes o algunas otras patologías anexiales y dejamos remanentes o cintillas ováricas que se salvan, trocitos chicos de ovario, estos se vuelven a reorganizar y perfectamente esas mujeres pueden ser candidatas a tener una guagua con sus propios ovarios. En la etapa reproductiva, solo unos pocos folículos van a ir o van a llegar a la meta, es decir, van a poder ovular. En cambio, la gran mayoría van a la degeneración y a la atresia. ¿Ok? Esta estructura de los folículos permanece ahí en el ovario y luego, cuando el óvulo sale por fuera de la corteza ovárica, deja su cascarón y gracias a la producción de la progesterona que prima en ese folículo, se presenta lo que es el cuerpo lúteo. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo se propaga con su actividad hasta que haya implantación del cigoto y se empiecen a formar las vellosidades primarias y posteriormente ese huevo se ve alimentado con el saco vitelino, dándole paso después a la placenta y ahí ya básicamente se vuelve a generar un ciclo nuevo posterior al nacimiento del feto. Para empezar a hablar desde la anatomía de este comportamiento natural de las mujeres, tenemos que trasladarlos al inicio del eje y es
donde aparecen nuestros dos primeros protagonistas de la película, que son el hipotálamo y la hipófisis. Si ustedes recuerdan, el hipotálamo está situado en la base del encéfalo, ¿ok? Es decir, es como el piso o el suelo del tercer ventrículo y sus paredes laterales. Los que son más estudiosos recordarán que se divide en tres partes: la periventricular, la medial y la lateral. Este hipotálamo está encargado básicamente de la producción de GnRH, de CRH, de GHRH y de TRH. Para los que tienen mala memoria, todas las hormonas liberadoras de las diferentes hormonas. Hormona tiroidea, hormona del crecimiento, hormona adenocorticotrópica, etcétera, etcétera. Mientras que la hipófisis, ustedes ya la conocen, algunos la llaman como glándula pituitaria, tiene una ubicación que todo el mundo conoce en el interior de la silla turca, irrigada a su vez por el polígono de Willis, y se divide en tres porciones: una adenohipófisis, una neurohipófisis, y en el centro lo que las une a las dos es el pars intermedio, ¿no es cierto? Desde el punto, o sea, eso estamos hablándolo desde el punto de vista funcional, porque desde el punto de vista estructural, cuando ustedes estudian a la hipófisis, se van a dar cuenta que es una estructura única. A su vez, podemos saber que en la parte neurológica o neurohipofisiaria se encuentra una extensión o una conexión directa del hipotálamo que proviene del neuroectodermo. Luego, por eso es que están ahí pegaditas. Y se encarga de almacenar una de las hormonas más importantes para nosotros, como es la oxitocina, además de la vasopresina, y que, como ustedes lo saben, cumplen una función importante desde el punto de vista metabólico. Y en la adenohipófisis, ahí vamos a encontrar la ACTH, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la del crecimiento y la TSH. ¿Ok? Ya habiendo refrescado un poco la memoria, entonces vamos a entrar en materia para conversar de lo que es realmente la fase folicular. Y la fase folicular se inicia, se enciende gracias a un número de eventos que preparan al folículo para finalizar en lo que es la menstruación y obviamente para llevar a cabo una buena ovulación. En esta parte solo vamos a conversar del ciclo ovárico desde el punto de vista ovular, porque cuando hablemos de patologías benignas de endometrio, vamos a conversar de las fases de la maduración endometrial, ¿ok? Entonces, para iniciar, debemos saber que esta fase folicular la podemos dividir desde el punto de vista académico en dos: una que es dependiente de FSH y una que es independiente de FSH. Entonces, cuando los folículos tienen la capacidad de responder a la hormona folículo estimulante, llegan y son seleccionados por una corte, ¿vale? De esa corte vamos a escoger uno en un estado o en una etapa normal de esos folículos, que va a ser el folículo que va a llegar a su estado maduro y el que se va a ovular. Ustedes me van a decir, bueno, y entonces para los gemelos, bueno, sí, estamos hablando de normalidad, de naturalidad. Yo les explico a mis pacientes, básicamente el cerebro manda una señal con la hormona folículo estimulante y le dice al ovario: necesito 10 soldados para enviarlos a una guerra que puede durar incluso 41 semanas. Ese ovario toma a aquellos soldados que están pilas, que están más en forma, que en este caso serían los que tienen mayor cantidad de receptores de FSH, y los despierta para que la maquinaria de ese folículo empiece a producir más receptores de FSH, que a su vez posteriormente van a producir más cantidades de hormonas esteroidales que van a servir como sustrato a otras células que vamos a ir involucrando más adelante. De esos 10 soldados, solo queda Rambo, el que va a llegar a ser folículo dominante
y va a ir a la guerra. Por lo tanto, cuando llega a la selva, que en este caso sería el útero, en compañía de su corsé, que sería el espermatozoide masculino, ingresa a través de la trompa de falopio y en el fondo uterino, muy cercano al cuerno derecho, 2/3 al interior de la cavidad endometrial, se anida y a partir de ese momento empieza la guerra de 41 semanas para posteriormente dar a luz a un feto vivo. ¿Ok? Entonces, el origen de la vida parte con estos folículos que, como ustedes lo saben, son micrométricos y se empiezan a organizar hasta que el cascarón se rompe y podemos llegar a generar lo que es un óvulo maduro. Si no me creen, ustedes van a darse cuenta que desde el punto de vista morfológico, un folículo primordial no mide más de 50 micras y posteriormente, gracias a la activación de la maquinaria tanto de la célula de la granulosa como de las células de la teca, permiten la formación posteriormente del antro y del cúmulo óforo y crece hasta el punto de que un folículo preovulatorio puede llegar a medir 2 centímetros de diámetro. No es menor, ¿no es cierto? Aquí ustedes ven cómo va creciendo de manera exponencial desde lo que es un folículo primario hasta lo que es un folículo preovulatorio. Algunos autores dicen que el folículo preovulatorio incluso puede llegar a medir 25 milímetros. Aquí en este caso lo mismo, pero esto es de una imagen más charchita. De 50 subimos a 200, de 200 a 500, lo que es uno antral. Fíjense que entre el antral y el folículo preovulatorio, de todas maneras hay unas estructuras celulares que son más predominantes, se empieza ya a ver un crecimiento importante de lo que es el antro y vemos ya la zona pelúcida y vemos también cómo hay una diferenciación y un crecimiento importante de las células de la granulosa y a su vez cómo también han proliferado las células de la teca. ¿Okay? Básicamente, el desarrollo ovárico se empieza desde la 5ª a la 6ª semana de gestación y eso se da con la migración de las células germinales a la cresta genital e inicio de su proliferación con la mitosis. Recuerden que el óvulo no es un óvulo maduro dentro de la mujer, porque nosotros, como ustedes lo saben y me imagino que lo manejan perfectamente, tenemos 23 pares de cromosomas. En cambio, si la mujer tuviera 23 pares de cromosomas en los óvulos, pues tendríamos un ser humano ya no de 46 cromosomas, sino de 69 cromosomas, o sea, con cola de chancho y nariz de burro. Entonces, por eso es que esa célula femenina sabiamente se queda en esa etapa para después dividirse y de esa manera aportar solo la parte X de esa célula que posteriormente va a convertirse en mórula, en blástula y en un ser humano como ustedes y como yo. Entonces, la proliferación celular del ovario se genera entre las 16 a las 20 semanas, obteniendo entre 6 a 7 millones de ovocitos. Si ustedes se dan cuenta, al nacimiento de esos 6 a 7 millones que habían en ese fetito que nació XX, ya nos vamos a encontrar con que 4 a 5 millones se han ido a la atresia y solo quedan 2 millones. Desde el nacimiento a la pubertad, aquí hay un error, muchachos. Desde el nacimiento a la pubertad, no es un error, está toda la razón. Se pierden entre 300 a 400 mil huevos. No es que queden 300, ojo con eso, sino se pierden entre 300 a 400 mil huevos. O sea, la mujer que inicia su pubertad tiene alrededor de 1.600.000 a 1.700.000 huevitos. Y desde la pubertad hasta que llega la menarquia, esa mujer pierde el 50%. Luego, una mujer en total, a todo reventar, tendrá entre 800 y 850.000
huevos para ovular durante toda su vida. O sea, ustedes se van a dar cuenta que las mujeres tienen su vida reproductiva contada desde el principio de su nacimiento hasta que se le agotan sus bonus track ovulares, ¿no es cierto? Entonces, esto es súper importante porque desde el punto de vista científico nos permite calcular de una manera bastante cercana cuál es la probabilidad de que la mujer tenga una viabilidad desde el punto de vista de fertilidad. Me explico. Si yo hoy a cualquiera de ustedes voy y me preguntan, doctor, yo quiero saber, porque la pregunta de muchas pacientes es, doctor, ¿yo soy estéril o no soy estéril? ¿Voy a poder ser mamá o no voy a poder ser mamá? Cuando a mí me pregunta una paciente si va a poder ser mamá, yo le digo, sí, señora, usted va a poder ser mamá. Todas ustedes pueden ser mamá, porque mamá no es la que lleva la guagua en la guata, sino la que decide criar a un bebé, ¿no es cierto? Diferente si te preguntan si puedes ser fértil, eso es otra cosa. Entonces, para estudiar la fertilidad de una mujer, yo en este momento tengo una forma súper sensible para decirle sí, doctora, o sí, señora, usted puede ser mamá desde el punto de vista biológico de un feto. Y es con la concentración directa de una hormona que se llama la hormona antimileriana. Recuerden que esa hormona actúa directamente en la reversión de los conductos de Miller. Y ahora, más adelante, cuando veamos las concentraciones de esa hormona a nivel del folículo, ustedes se van a dar cuenta que a medida que esa hormona va desapareciendo, también nosotros podemos traslaparla y decir, ah, también está desapareciendo nuestra vida reproductiva. ¿Ok? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que las mujeres, y es ojo, por eso es que ahora las terapias de fertilización y de medicina reproductiva han aumentado tanto su demanda porque cada vez las mujeres pierden el tiempo en procrear o ganan, no sé cómo lo definan ustedes mejor, pero para llamarlo de una forma más correcta, aplazan su posibilidad de fertilidad natural y de esta manera, pues se envejecen más esos huevitos y cuentan con menor cantidad de huevitos. Entonces, si ustedes miran esto, este gráfico nos describe perfectamente cómo es la disminución de la cantidad de folículos primordiales en una mujer desde su nacimiento hasta la menopausia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el folículo primordial? Básicamente este ovocito se encuentra en etapa de diploteno, es decir, es básico. Solo tiene una capa de células de la granulosa y empieza a crecer desde un punto de vista exponencial. ¿Cuándo? Cuando es estimulado por la FSH y por eso es que llamamos a esta fase como la fase de FSH dependiente. Entonces, aproximadamente, y ojo que les estoy diciendo aproximadamente, esta fase tiene una duración de 60 días aproximadamente. O sea, no es que ovulamos y al tiro arrancó la otra corte, no. Estos huevos que arrancan para el futuro ciclo ya llevan siendo estimulados con 2 ciclos anteriores para que puedan llegar a producir esos receptores que necesitamos. Una vez se empiezan a activar esas gap junctions y esos receptores empiezan a expresarse, ese ovocito empieza a ganar tamaño y esas células de la granulosa empiezan a cambiar de forma y dan origen a algo muy importante que se llama la membrana basal. Esa membrana basal es como una membrana fronteriza en la cual le dicen, bueno, ustedes son de Antofagasta y ustedes son de Arica, o ustedes son de Melipilla y ustedes son de Santiago. Los de Melipilla son más lindos, los de Santiago son más trabajadores, una cosa así. Y ahí empieza la diferenciación entre células de la erestromatecal, llámese teca interna y llámese teca externa. Una vez ese folículo primario empieza a obtener receptores para ser estimulado por FSH, empieza el cuento.
Muchas personas me dicen, pucha, pero yo no entiendo cómo es que él se estimula él mismo. Es simple, es como cuando usted es el papá de su casa y usted es el único que produce, o usted es la mamá de su casa y es la única que produce, y le celebran el día del papá. Usted se pone súper feliz, pero después la cuenta le llega a usted mismo. Entonces es como si usted mismo se estuviera haciendo un regalo para usted mismo. Eso es lo que hace la célula del folículo primordial cuando ella misma trabaja para producir receptores de sí misma, es decir, de FSH, que la van a ayudar a crecer con los mismos receptores que ella tiene. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ese concepto es súper importante porque es un estímulo autocrino de la célula. Es decir, yo me estimulo a mí mismo para que yo mismo. Es como, miren, los que ahora cuando terminen la clase, métanse al YouTube y vean un video que se llama Me enamoré de mí mismo. Y ahí se van a dar cuenta más o menos cómo funcionan las células foliculares primordiales. No tiene nada que ver con esto, pero para que lo entiendan un poco mejor. Cuando estas células no tienen la capacidad de tener esa cantidad de receptores mínima necesaria, pues es simple, no me sirven, van a la 13. ¿Ok? Entonces, este folículo primario que ya tiene la modificación de sus células estromales, ya tiene una membrana basal activa, pues está creciendo y empieza a aumentar su crecimiento gracias al estímulo de la hormona folículo estimulante. A su vez, ese ovocito aumenta de tamaño y da origen a la aparición de lo que todos ustedes conocen y yo conozco como la zona pelúcida. Esa zona pelúcida a su vez también se ve resguardada por el aumento o la aparición de múltiples capas de célula de la granulosa, mientras las células de la teca se encargan de trabajar. ¿Ok? Entonces, directamente esa FSH termina siendo la mentora de esa célula de la granulosa porque aumenta la proliferación de la misma, aumenta la producción de receptores a FSH y a su vez permite la aromatización de los estrógenos que inicialmente han sido aportados, que ahora les voy a conversar lo de la teoría de las dos células, por parte de la teca, cosa que ellos no entregan los andrógenos y la célula de la granulosa se encarga de aromatizarlos, embellecerlos y convertirlos en estrógeno. ¿Y por qué les digo aromatizarlos y embellecerlos? Porque si ustedes van al prisma de las hormonas de los esteroides masculinos y femeninos, se van a dar cuenta que las hormonas esteroideas femeninas son las hormonas lindas, las hormonas tersas, las que las ponen bellas. En cambio, los andrógenos, que son los que predominan en nosotros los varones, son las hormonas feas. Por eso los hombres somos pelados, peludos y feos, y las mujeres no. ¿Ok? Y eso ustedes lo pueden traslapar cuando se encuentren enfrentados a una mujer que tiene un hiperandrogenismo, y eso ustedes lo van a ver cuando se vean enfrentados a niñas que tengan fenotipos PCO o hiperplasias suprarrenales o otro tipo de patologías que hacen que los andrógenos imperen en el cuerpo de las mujeres. O cuando ustedes vean mujeres que tienen problemas de alopecia u otro tipo de problemas que están generados por los andrógenos o mujeres que tengan problemas de acné. ¿Ya? Entonces, así no se les va a olvidar nunca. Los andrógenos estimulan la parte odiosa, fea del cuerpo, la secreción de las glándulas sebáceas, la estimulación de los folículos pilosos periféricos, la atresia de los folículos, perdón, la atrofia de los folículos del cuero cabelludo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esa FSH es que ese folículo primario empieza su crecimiento acelerado y, bueno, obviamente que no vamos a darle toda la pega a la FSH, ustedes saben que hay otras sustancias implicadas, pero en este momento esas son las más importantes. Aquí ustedes lo que van a ver básicamente es el crecimiento o el desarrollo folicular en fases y cómo se va mostrando la cantidad de
o sea, en el tiempo, cómo exponencialmente va creciendo cada una de estas células. Es un gráfico bonito como para rellenar la presentación. Si nosotros vemos este folículo preantral, devolvámonos un poquito y comparémoslo con este, se dan cuenta que ya hay cosas raras, cosas diferentes, que lo hacen crecer, pero que no solo lo hacen crecer en tamaño, sino también en funcionalidad. ¿Por qué? Porque este folículo ya tiene formado un antro, ya tiene formada una zona pelúcida. Ya estas células de la granulosa son células ultra especializadas, al igual que las células de la teca. Entonces, para seguir con este cuento, voy a cortar nuestra presentación y vamos a continuar de nuevo con un link nuevo. ¿Ok? ¿Les parece, muchachos? Bueno, Sí, doctor. perdónenme que a veces sea como tan escuelero, pero a mí me ha funcionado, o a mí en el transcurso de la carrera me ha funcionado explicarlo así, con peras y manzanas, porque es la forma que no se le olvida a uno cuál es la que funciona en la granulosa, cuál es la que funciona en la teca, cuál es la que tiene que ver con la inhibina, etcétera, etcétera, etcétera. Si les incomoda en algún momento, por favor, díganmelo y lo hacemos de otra forma, ¿vale? Me conecto al tiro. Chao.